En el siglo XVII, un grupo de ingleses protestantes fundó 13 colonias en el norte de América. Las colonias se formaron principalmente con ingleses y franceses, y en menor medida holandeses, alemanes y escoceses. En cada zona los problemas se resolvían del modo que proponían los colonos, y en muchos sentidos no dependían del gobierno inglés. En Inglaterra, para solventar los gastos de guerra y ocupación de sus territorios colonianos, el rey y el parlamento decidieron imponer a sus colonos en los diferentes continentes impuestos excesivos y restricciones en la importación y la exportación de productos. Sin importar sus diferencias, los colonos ingleses de América se unieron y su primera medida fue bloquear en la entrada y salida de productos en los puertos. En 1773, en el puerto de Boston, en señal de protesta contra los altos impuestos sobre el té, los inconformes tiraron al mar el cargamento de 3 buques provenientes de Inglaterra. Además, los colonos estaban molestos por carecer de representación en el Parlamento, así, influidos por las ideas de Ilustración francesa, crearon un gobierno provisional al que llamaron la Asociación. El enfrentamiento armado contra la corona inglesa comenzó en 1775. Las colonias inglesas del norte de América se proclamaron estados y para el 4 de julio de 1776 formularon la Declaración de Independencia y posteriormente la Declaración de Derechos de Virginia. Tras asumirse como estados independientes, en cada uno de ellos se proclamó la soberanía popular y se promulgaron diferentes constituciones. En 1783 se confirmó el Tratado de Versalles, integrado por un conjunto de acuerdos que, entre cosas, puso fin al enfrentamiento entre Inglaterra contra España y Francia, por el apoyo que estas naciones dieron a las colonias norteamericanas en su lucha de independencia. El Tratado de la Corona Británica reconoció la independencia de las 13 colonias y, además del territorio original, le cedió el área desde los Apalaches hasta Mississippi. A este acuerdo también se le conoce como Tratado de París. Las ideas ilustradas y el ejemplo de las 13 colonias de América influyeron en un movimiento de inmediato sacudiría a la sociedad europea y poco después a los países hispanoamericanos. La principal causa social de la Revolución Francesa fue la división de estamentos, así como una serie de tensiones sociales que generaron un malestar en la sociedad. El acontecimiento crucial sucede cuando el rey Luis XVI y su ministro Necker provocaron a los Estados Generales para informar a los 3 estamentos sobre la crisis económica y buscar una solución. Pero al llevarla a votaciones, el tercer estado exigió que el voto fuera por cabeza, puesto que ellos conformaban el 95% de la nación, pero al serles negados como sus miembros, formaron la Asamblea Nacional. Ahí proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 26 de agosto de 1789 convocaron a una asamblea constituyente. El rey de Francia, Luis XVI, ordenó disolver la Asamblea Nacional, lo cual propició el levantamiento del pueblo indignado el 14 de julio de 1789, al tomar la Bastilla, una cárcel considerada como símbolo de la tiranía. Así comenzó una verdadera revolución contra el absolutismo. A continuación, causas que propiciarán el inicio de la Revolución Francesa. Las malas cosechas agrícolas causaron una grave crisis económica que afectó principalmente a los campesinos. La crisis económica de Francia, ocasionada por los gastos que generó la Guerra de los 7 Años, así como su participación en favor de la Guerra de Independencia Americana. Alza de impuestos para sufragar los gastos lujosos de la corte real.
Para buscar nuevos ingresos se propuso que las clases privilegiadas también tributasen, a lo que éstas se negaron. La difusión de las ideas liberales, cuya principal propuesta era que no se encontrase en unas únicas manos todo el poder, no al absolutismo, y que el sistema político debía reconocer la soberanía del pueblo y su capacidad para invertir en la elaboración de las leyes. Crisis política. A pesar del descontento general, la participación del campesinado y de la burguesía en la vida política del país era nula. Oposición de la nobleza. Estos se opusieron a colaborar en la economía del país y a pagar esos nuevos impuestos que ahora se les querían imponer. El reclamo de los burgueses por ocupar un lugar en el gobierno inconformes de los privilegios que conservaban el clero y la nobleza. Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el siglo XIX. Además, sirvieron de motor ideológico a las naciones latinoamericanas que alcanzaron su independencia en ese mismo siglo. Las independencias americanas incluyen diversos procesos políticos y militares, incluido el de México, que desde 1808 hasta 1826 se desarrollaron en casi la totalidad de los territorios gobernados por España. Estas guerras tuvieron como resultado la separación de la mayoría de las colonias, que habían estado bajo el dominio de los monarcas españoles desde finales del siglo XV. Las independencias americanas se favorecen por la coyuntura política, bélica e ideológica que atravesó España. La supresión de la dinastía de Borbón y la invasión de la península ibérica por tropas de Napoleón Bonaparte posibilitó la aparición de juntas que se constituyeron en las principales ciudades americanas. Juntas empezaron en general reconociendo la autoridad real en la persona de Fernando VII, pero propiciaron el comienzo del proceso de independentista. Las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812 dieron paso al restablecimiento de la autoridad española en la mayoría de las regiones peninsulares y a la moderación a las actuaciones de los independentistas más radicales, al abrirse camino a las posibilidades de un nuevo régimen en España que conlleva una gran organización política, social y económica de los territorios americanos. El proceso de independencia en América puede dividirse en dos grandes fases. La primera, transcurrida desde 1808 hasta 1814. Se caracteriza por la actuación de las juntas que, al igual que en España, se constituyeron en las ciudades más importantes para tratar de restablecer una legalidad interrumpida por los sucesos de la península ibérica. La segunda, que tuvo lugar entre 1814 y 1824, se caracteriza por la guerra abierta y generalizada entre los patriotas y los realistas, en la casi totalidad de los territorios americanos bajo dominio español.